Buenas noches y bienvenidos a su casa. Esto es Opinión Pública y yo soy Pachi Valencia. Espero que estén teniendo una excelente semana. La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump tuvieron su primer debate presidencial en Filadelfia. La vicepresidenta Harris comenzó la noche exponiendo sus planes económicos, llamándolos una economía de oportunidad. We know that young families need support to raise their children, and I intend on extending a tax cut for those families of $6,000, which is the largest child tax credit that we have given in a long time. El expresidente Trump culpó a la administración Biden por los problemas económicos actuales. Look, we've had a terrible economy because inflation which is really known as a country buster. It breaks up countries. We have inflation like very few people have ever seen before. El controvertido tema del acceso al aborto surgió bastante temprano en el debate. I pledge to you, when Congress passes a bill to put back in place the protections of Roe v. Wade, as President of the United States, I will proudly sign it into law. I'm not signing a ban, and there's no reason to sign a ban, because we've gotten what everybody wanted. Democrats, Republicans, and everybody else, and every legal scholar wanted it to be brought back into the states. Al hablar del Medio Oriente, Trump dijo que el ataque terrorista del 7 de octubre no habría ocurrido bajo su mandato. It would have never happened. Iran was broke under Donald Trump. Now Iran has $300 billion because they took off all the sanctions that I had. Iran had no money for Hamas or Hezbollah. Harris afirmó el derecho de Israel a defenderse mientras abogaba por una solución de dos estados. And in that solution, there must be security for the Israeli people and Israel, and in equal measure for the Palestinians. Los candidatos también discutieron sobre la energía, especialmente en lo relacionado con el fracking. I will not ban fracking. I have not banned fracking as Vice President of the United States, and in fact, I was the tie-breaking vote on the Inflation Reduction Act, which opened new leases for fracking. I got the oil business going like nobody has ever done before. When they took over, they got rid of it, started getting rid of it, and the prices were going up the roof. They immediately let these guys go to where they were. I would have been 5 times, 4 times, 5 times higher, because you're talking about 3.5 years ago. They got it up to where I was because they had no choice, because the prices of energy were quadrupling and doubling. You saw what happened to gasoline. So they said, let's go back to Trump. But if she won the election, the day after that election, they'll go back to destroying our country, and oil will be dead, fossil fuel will be dead. Los candidatos a la presidencia también expresaron sus puntos de vista sobre la guerra entre Rusia y Ucrania. That is a war that's dying to be settled. I will get it settled before I even become president. If I win, when I'm president-elect, and what I'll do is I'll speak to one, I'll speak to the other, I'll get them together. That war would have never happened. I believe the reason that Donald Trump says that this war would be over within 24 hours is because he would just give it up. And that's not who we are as Americans. En sus declaraciones finales, Harris hizo un llamado a la unidad, mientras que Trump criticó a la vicepresidenta por no cumplir durante sus 3 años y medio en el cargo. Durante el debate, la policía arrestó a algunos manifestantes que marchaban por las calles de Filadelfia. No one is naive. Y antes del debate, manifestantes anti-Israel interrumpieron un discurso del candidato a la vicepresidencia, Tim Walz. Los manifestantes acusaron a Harris de no detener lo que ellos consideraban el genocidio en Gaza. Y después del debate, Trump hizo una visita inesperada a la sala de prensa. El candidato presidencial republicano dijo a los reporteros que este fue su mejor debate. Varios legisladores y representantes también dieron su opinión a la prensa, mientras que los funcionarios de la campaña de Harris están pidiendo un segundo debate. El candidato presidencial republicano, expresidente Donald Trump, respondió preguntas de los reporteros en la sala de prensa después del debate ayer por la noche. I thought it was very good. I thought she was very weak on foreign policy. She was very weak on the border, and I'm very happy with it. Trump dice que fue su mejor debate. Now she wants to do another one because she got beaten tonight. El candidato republicano a la vicepresidencia y senador de Ohio, J.D. Vance, dijo que Harris cometió muchos errores y le faltó sustancia al hablar de sus políticas. You hear a person talking as if she weren't the sitting vice president of the United States of America. She is in office now and has been for 3.5 years.
El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó la noche como extraordinaria para la campaña de Harris y para el pueblo estadounidense. Y sé que estamos en la sala de prensa y reconozco mi propia subjetividad, pero cualquier persona objetiva... El senador demócrata Chris Murphy dice que Harris se mostró presidenciable en el debate. Ella fue dominante, estaba al mando en ese escenario, así que creo que los votantes quieren escuchar más de ella sobre detalles de sus políticas. Y creo que hizo un buen trabajo al articular cómo va a invertir en la clase media, hacer crecer la economía desde el centro hacia afuera. Y el senador republicano Tom Cotton dice que Trump hizo un buen trabajo al hablar de su historial en el cargo y contrastar sus políticas con la administración Biden-Harris. Todo se ha ido al infierno. Los precios están en niveles récord. Los salarios están estancados. La frontera está completamente abierta. Los inmigrantes ilegales están inundando nuestro país y tenemos guerras estallando en todo el mundo. La senadora demócrata Tammy Duckworth dice que cree que Harris ganó el debate. Ella tiene un plan y va a ser presidenta para todos los estadounidenses. Y la superestrella global Taylor Swift dice que después de ver el debate presidencial apoyará a Harris para la presidencia. La cantante ganadora del Grammy escribió en Instagram que fue informada de una versión falsa de ella misma hecha por inteligencia artificial, donde falsamente apoyaba a Trump. Concluyó que la mejor manera de combatir la desinformación es con transparencia y la verdad. El gobernador Newsom destacó el respaldo de Swift y compartió algunos consejos para Trump. No desprecies ese apoyo bajo tu propio riesgo, y bajo mi propio riesgo. No diré nada más que, ¿estás bromeando? Absolutamente, sin duda, sí. Swift instó a los votantes a investigar por su cuenta las políticas de los candidatos presidenciales sobre los temas que más le importan. Y ahora escuchemos la perspectiva de Brett O'Donnell sobre el enfrentamiento de anoche. Él es un entrenador republicano de debates. En este segmento nos dice cuál fue la pregunta más difícil para cada candidato y cómo la manejaron. Bueno, la verdad no sé si a Kamala Harris le hicieron una pregunta difícil. La única pregunta que remotamente podrías llamar difícil fue cuando le preguntaron, de manera muy ligera, sobre el cambio en sus posturas. Y luego se le permitió escapar con una respuesta que realmente no era una respuesta. Eso fue lo que vimos repetidamente del lado de Kamala Harris anoche. Una candidata que realmente no respondió a una sola pregunta en el debate. Todavía no tenemos idea de hacia dónde llevaría al país o cuáles serían sus políticas específicas. Todo lo que tenemos son un montón de engaños. Tenemos un montón de expectativas y vibras, y luego ataques contra Donald Trump. Creo que se le vio moderadamente bien. Le daría una calificación de alrededor de C o C+. Pero creo que eso fue posible gracias a una prensa que definitivamente estaba sesgada. En mi opinión, los moderadores fueron muy sesgados hacia Kamala Harris. Y creo que eso influyó enormemente en la naturaleza del debate. El ex candidato Vivek Ramaswamy describió la noche como una pelea de 3 contra Trump. Los presentadores de ABC News presionaron al republicano sobre el tema del aborto y él respondió. Luego, Trump sugirió que a Harris se le debería haber preguntado si ella apoya el aborto en el último trimestre, pero luego los moderadores simplemente cambiaron de tema. Esta fue la opinión de O'Donnell. Sí, creo que eso es absolutamente correcto. En cada pregunta, Trump fue presionado. Y luego, en lugar de volver y presionar a Harris sobre sus puntos de vista, básicamente fue, Kamala, ¿cuál es tu opinión sobre el tema? Y realmente creo que los moderadores hicieron un mal trabajo anoche. Siempre que los moderadores se convierten en un tema de discusión por cualquiera de los lados en el debate, sabes que no han hecho un buen trabajo. Si miras el debate de CNN, los moderadores fueron elogiados o no fueron tema de discusión después del debate, lo cual es una señal de que hicieron un buen trabajo. Pero en lugar de hablar sobre cosas que realmente importan al pueblo estadounidense, como hablar en profundidad sobre la economía o sobre cuál es su plan para detener la frontera abierta y la inmigración, cuál es su plan para detener la guerra en Ucrania o para detener la guerra en el Medio Oriente, tuvimos una conversación en profundidad sobre el 6 de enero y si la elección fue robada o no. Esas no son cosas en las que el pueblo estadounidense está pensando. Ellos están pensando en cómo pagar la gasolina y alimentos, cómo pagar el alquiler, qué va a pasar con la frontera abierta que está trayendo drogas a sus comunidades o el crimen en sus comunidades. ¿Qué está pasando con el aumento de la criminalidad? Esas son las cosas que están en la mente del pueblo estadounidense. Y eso es lo que se necesitaba hablar en profundidad anoche. Y de hecho, hubo una pregunta importante sobre la atención médica, pero al final del debate y se le dio tal vez 3 minutos de discusión. Creo que nos merecíamos un mejor debate.
dado que este podría ser el único debate que ocurra entre los dos. Los moderadores citaron a Harris diciendo que los aranceles de Trump a países como China, por ejemplo, iban a aumentar el costo de la gasolina, de los alimentos y de la ropa. Lo plantearon de esa manera, pero luego hicieron la pregunta a Trump y Trump no estuvo de acuerdo, diciendo que China sería quien tendría que pagar precios más altos. Y dijo que si a Harris no le gustaban esos aranceles, ha tenido 3 años y medio en la Casa Blanca y podría haber tomado algunas medidas dentro de su administración con Biden para eliminarlos. Pero la administración Biden ha mantenido esos aranceles. Esta fue la opinión del experto sobre este tema. Bueno, ese es un gran ejemplo de la campaña que se le está permitiendo llevar a cabo a Kamala Harris por parte de los principales medios de comunicación. Se le permite fingir que su historial de los últimos 4 años no existe, como si fuera una candidata que está compitiendo sin ningún historial. Y el problema con eso es que sí tiene un historial. Ha sido la vicepresidenta durante 4 años. De hecho, Trump hizo un punto muy relevante en sus declaraciones finales. Ojalá lo hubiera mencionado más a lo largo del debate. Y es, si ella está compitiendo por resolver todos estos problemas, ¿por qué no hizo nada al respecto durante los últimos 3, 4 años? ¿Y por qué no regresa a Washington y hace algo al respecto ahora? Podría muy fácilmente reinstaurar todas las órdenes ejecutivas que emitieron anulando las políticas fronterizas de la administración Trump. Podrían deshacerse fácilmente de la política de préstamos estudiantiles. Podrían cerrar la frontera. Podrían mejorar la economía. Hay muchas cosas que podrían hacer y que simplemente no están haciendo. Y ahora está prometiendo que las hará si es elegida presidenta. Lo cual, creo, alimenta el argumento que Trump hizo, que ella realmente no va a hacerlas. Ella realmente les está mintiendo. Pero nunca se le presionó en ninguno de esos puntos y los medios continúan dejándola escapar como si fuera una candidata sin historial, cuando en realidad tiene uno de los últimos 4 años. Y un ferviente partidario de Harris, el gobernador de California, Gavin Newsom, intervino y dijo que Harris, cita textual, superó todas las expectativas. ¿Cuál fue el mejor momento de Harris anoche? Esto fue lo que dijo el experto. Creo que hubo un par de momentos en el debate donde tuvo la oportunidad de proyectar su visión y conectar con los votantes. Y pienso que hizo un trabajo relativamente bueno al decir, aquí está el tipo de presidenta que sería desde una perspectiva de personalidad. Pero, en mi opinión, eso es prácticamente lo más destacable de su actuación. Luego, sobre el tema del aborto, hizo un muy buen trabajo cubriendo la postura demócrata sobre el aborto. Y eso necesita ser más expuesto. Donald Trump tenía razón. Hay lugares que técnicamente permiten abortos después de que un bebé nace. Minnesota tiene una ley que dice que un bebé nacido como resultado de un aborto fallido puede ser dejado morir. Ese es el tipo de verificación de hechos que no se hizo en el debate de anoche, y desearía que se hubiera hecho, lo que le permitió a ella hacer lo mejor de lo que habría hecho si hubiera sido tratada de manera equitativa por los moderadores. Y luego del debate, mientras el expresidente hacía esta visita inesperada a la sala de prensa, uno de los miembros de la campaña de Harris dijo a nuestro medio asociado NTD cuál fue la estrategia de la vicepresidenta. Meterse en la cabeza de Trump y hablar en su lenguaje sobre cosas que le importan, como el tamaño de sus multitudes, como sus mítines. Mientras tanto, el congresista republicano Byron Donalds dijo a NTD que le gustaría ver a Trump ejercer más cautela en este tema en específico en un posible segundo debate que propuso Harris, pero que el republicano aún no ha confirmado. Ahora que sabes que su objetivo principal es intentar sacarte de quicio y atacarte personalmente, está bien, mantén la calma porque todo es una distracción. Por su parte, el ex candidato presidencial Vivek Ramaswamy dijo que fue un debate de 3 contra 1. Y creo que Donald Trump se mantuvo firme en ese contexto. Creo que cuando se trató de temas de política, ganó por completo. Ramaswamy dice que la campaña de Trump analizará lo que ocurrió y el posible impacto del debate. Creo que la claridad que Trump pudo ofrecer en su oposición a una prohibición federal del aborto fue un plus. Creo que fue un área importante donde los demócratas han sido muy engañosos sobre cuál es realmente su posición. Tuvo la oportunidad de aclararlo hoy. Anthony Scaramucci, un exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca, dice que Trump estuvo fuera de su elemento anoche. No tenía idea de qué políticas mencionar. Repitió frases 5 o 6 veces. Y en algunos casos, ni siquiera tenían relevancia para la pregunta. Scaramucci dice que vio en Harris una persona presidencial lista para el trabajo. Explicándole al pueblo estadounidense un estudio en contraste. Esto es lo que ella significa para el país. Así es como va a servir al país.
El congresista demócrata Jason Crowley dice que no tiene dudas de que Harris está lista para ser comandante en jefe y llevar al país hacia adelante. No mirar atrás, no volver a litigar el pasado, sino avanzar de una manera unificadora. De eso se trata esta elección, y eso es lo que el pueblo estadounidense quiere. Crowley dice que la campaña de Harris-Walz continuará su gira de campaña y hablará con el pueblo estadounidense. Haciendo mítines, hablando con votantes, de eso se trata. No se trata de las cabezas parlantes, no se trata de los analistas. Se trata de salir a la carretera y hablar con los votantes, que es lo que han estado haciendo. El día de las elecciones está a menos de 2 meses. Las primeras boletas anticipadas se enviaron hoy a Alabama. Y el 1 de octubre, dentro de 3 semanas, tendremos el debate vicepresidencial entre Tim Walz y J.D. Vance, presentado por CBS News. Ambos tienen antecedentes militares que han sido fuertemente analizados por los medios, así que seguramente será un tema importante de discusión. Y mientras tanto, queda esperar la confirmación de un posible segundo debate presidencial entre Harris y Trump, el cual dijo ayer por la noche a Fox News que, de darse este segundo debate presidencial, ya no sería presentado nuevamente por los moderadores de ayer de ABC News. Y esas fueron todas las noticias de hoy miércoles por la noche. Muchas gracias por sintonizarnos y lo invito a ver nuestro análisis post-debate presidencial que hicimos el día de ayer con nuestros presentadores de The Epoch Times en español, en donde empezamos a conversar los temas que se tocaron ayer en el debate y dar los análisis de cada tema y de las posturas de ambos candidatos presidenciales. Este panel de expertos ha sido hecho para ustedes, para nuestra comunidad hispana, así que debajo les dejaré el link para que puedan acceder. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana con más noticias. Hasta luego.